Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Iniciamos una nueva temporada de pesca en la laminaria en busca de grandes robalos y en estas primeras jornadas de tanteo en las que voy a visitar las zonas para ver cómo va el desarrollo de la laminaria, me encuentro con que va con bastante retraso este año en comparación a años anteriores. Y bueno, aunque el alga está pequeña, en estas primeras jornadas insisto bastante por la zona hasta que doy encontrado un bonito robalo que consigo capturar. Las temperaturas del agua más altas de lo habitual durante esta primavera, la escasez de sol y quizás la falta de nutrientes en la costa hicieron que este año la laminaria tardara en desarrollarse por completo durante esta época del año. Esta es la captura más bonita que he podido realizar en lo que va de temporada. Estaba visitando otra zona en la que todavía ni se había desarrollado aún la laminaria y estaba descubriendo una serie de bajos que me tenían buena pinta para visitar en un futuro cuando ya la laminaria estuviera totalmente desarrollada. Y cuando llegué a una zona de bajos a unos 13-14 metros de profundidad, de repente me saltaron las alarmas porque empecé a ver bastantes lubinas medianas que andaban rondando por la zona, así que decidí quedarme en esta piedra parado, ya que iba bastante bien de apnea, e inicio una espera haciendo unos pequeños reclamos para ver si hay más lubinas por la zona. Y para mi sorpresa, de repente empiezan a aparecer muchas más lubinas, entre las cuales hay unos bonitos robalos. Lo que pasa que no están decididos y no consigo que entre. Así que sigo insistiendo con los reclamos y después de unos segundos empiezan a venir decididas hasta que consigo capturar un bonito robalo. La pesca en el alga es la técnica que más me gusta y la que más disfruto durante esta época del año. Apta para todos los niveles, donde un buen conocimiento de la zona, una buena técnica y un buen conocimiento de los hábitos y las costumbres de esta especie nos puede dar grandes capturas. Es una pesca muy pausada en la que tendremos que ir bien equipados, sobre todo en el traje y en el neopreno, ya que es una pesca muy relajante, muy tranquila, en la que nos puede entrar el frío rápidamente, haciendo planeos por encima de la laminaria, donde hay que destacar que un buen lastrado es muy importante para realizar correctamente la técnica, buscando estar neutros en la cota en la que estemos pescando para no hacer movimientos bruscos con los que podamos ahuyentar a las lubinas de las zonas por llevar un mal lastrado, y de esta manera también rentabilizar el oxígeno y conseguir hacer planeos muy suaves con mucho sigilo para poder acercarnos lo suficiente a las lubinas sin que nos detengan. Hay muchos factores determinantes que nos ayudan a encontrar con más facilidad las lubinas en el alga, y aunque en la pesca no hay nada escrito, sí que hay ciertos patrones que se van repitiendo y que si nos damos cuenta de ellos, pues podremos aumentar nuestras posibilidades de encontrar las lubinas, como por ejemplo la hora de la marea, en las que las últimas horas de bajada en la bajamar y las primeras horas de subida son los momentos idóneos, especialmente en los que podremos encontrarlas descansando haciendo la digestión en el alga.
Otro factor importante es la temperatura del agua. Las podremos encontrar en casi cualquier rango de temperatura. Sí que es cierto que hay ciertos momentos en los que será más difícil o más fácil poder encontrarlas en el agua. Con el agua fría todos sabemos que la actividad de los peces es muy baja, y aunque en este tipo de pesca se puede llegar a dar que podamos encontrar algún buen robalo o alguna lubina, generalmente estos días la presencia de estos en las zonas será muy baja. Con una temperatura ideal cuando el agua está más caliente, que ronde sobre los 16, 17, 18 grados, que es lo habitual en esta época del año, será un buen momento para poder encontrarlos. Generalmente cuando el agua está caliente y la columna de agua se mantiene a la misma temperatura, para mí es sin duda el mejor momento para poder localizarlos en el agua. Y si el agua está caliente pero hay termoclina, pues normalmente donde yo suelo visualizarlos es en el corte de la termoclina, permaneciendo siempre en la zona de agua caliente y buscando el corte de la termoclina es habitualmente donde se pueden ver las lubinas y los robalos descansando en el agua. Cuando comenzamos a buscar en bosques inmensos de laminaria nos puede parecer como buscar una aguja en un pajar. Con el tiempo y la experiencia encontramos zonas concretas donde frecuentemente podemos localizarlas con mayor facilidad, como pueden ser los pasillos y los canales que se forman entre las piedras que están cubiertos de laminaria, en las caídas y en las paredes de los bajos, a la sombra del alga, también son puntos muy buenos, en los bordes exteriores de los bajos y de las piedras donde finaliza el alga, al igual que a mayor profundidad, en el límite exterior donde ya la laminaria desaparece por completo. Otro factor importante es el momento del día. Las lubinas son especialmente activas por la noche y al amanecer y al anochecer por los cambios de luz, donde aprovecharán para dar caza a sus presas y alimentarse, por lo que por norma general es más frecuente verlas descansando en el alga y haciendo la digestión en las horas centrales del día y por la tarde. La suma de todos estos factores, un buen conocimiento de las zonas y una buena técnica, nos puede ayudar a localizar con más facilidad grandes lubinas en el agua, y aunque la pesca no es una ciencia exacta, sí que fijarnos en todos estos patrones que poco a poco se van repitiendo nos puede ayudar a facilitar un poco más este tipo de pesca y a localizar grandes lubinas en la laminaria. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta y comentar. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.